Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana tratamos un tema realmente apasionante. A partir de la situación tan cruda que está viviendo el mundo, nos preguntamos si tras esta pandemia vamos a vivir una especie de felices años 20, unos años de frenesí, unos años locos. Para contestar esta pregunta me acompañan en este estudio Ricardo Abdalá, corresponsal del diario El Espectador en París. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Miriam Levant, editora de la revista Chic Magazine. Bienvenido, Miriam. Hola. Aitor Alfonso, crítico gastronómico, bienvenido. Hola, Carlos. ¿Habrá desenfado y felices años 20 tras la crisis sanitaria? Hoy en Primera Plana. Son varias las voces, incluso del ámbito académico, que apuestan por unos años locos tras la pandemia. Años de liberarse, de consumo, de desenfreno en todos los enfoques de la vida, del económico al sexual. Lo dice, por ejemplo, el investigador de sociología de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis, en su último libro. Y no es el único. Cuesta proyectarse todavía en esa etapa cuando la variante Delta del virus está arrasando en el planeta, pero quizás es un ejercicio de esperanza intrínseco al ser humano en estos momentos de crisis. Hoy hablaremos de secuelas de la pandemia en el mundo de después, intentando vaticinar lo que nos espera. Antes, repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Cuguega Internacional. Mañana, los años locos. Habla el rotativo de innovación, creación o liberación sexual tras la pandemia. La revista Bloomberg Business Week también apunta esta portada a esa teoría de vuelta a los locos años 20. El País dedica por su parte un artículo también a este asunto titulado «Caminamos hacia nuevos años de hedonismo tras la pandemia». Hablaremos también de ese concepto de hedonismo relacionado con la salida a la crisis. Para empezar, os quiero preguntar a los tres si creen en esa teoría de vuelta a los años locos tras la pandemia. Ricardo. Pues habría que empezar por pensar si realmente los años 20 fueron tan locos, tan felices para todo el mundo y por todas partes, ¿no? De pronto tenemos una imagen un poco idealizada de lo que fue esa época en la que Europa estaba reconstruyéndose, en la que de todas maneras no hubo un proceso rápido, una crisis que no se resolvió y que finalmente desembocó en la crisis económica del 29 pues, a nivel mundial. Entonces, por un lado, tal vez los años 20 no fueron tan felices y tan locos. Tal vez el arte nos hace creer algo que fue una de las muchas facetas de los años 20. Que hemos mitificado. Es posible, yo lo veo así. Miriam. Creo que es un poco temprano para saber. Yo me siento un poco perdida y creo que no soy la única que queremos que vuelvan los años felices, pero no sé si es posible por ahora. Y estamos en Europa y es diferente en Europa y en otras partes del mundo. Creo que es muy difícil pensarlo en una visión mundial, que lo pensamos como franceses y hay que pensarlo de manera globalizada. Y es algo muy difícil por ahora. Por ahora yo no sé contestar a esa pregunta. Aitor. Yo creo que efectivamente la imagen que tenemos de los años 20 es una imagen también de las élites, ¿no? Es decir, esa imagen de Gatsby bebiendo champán en los cabarets de París. Hombre, pues también son años en que, por ejemplo, se marcan mucho las diferencias, ¿no? Las desigualdades. Ahora bien, no sé, yo creo que yo tampoco soy muy optimista, la verdad, al menos en los 2 o 3 años venideros. Yo creo que el año que viene va a ser muy, muy duro en lo económico y después ya se verá. Siempre hay que esperar, ¿no? Siempre hay que esperar, pero ya se verá. Hablamos, decía mi compañero Ricardo, que a lo mejor hemos mitificado un poco esos años 20. Si hacemos ese paralelismo, ¿qué semejanzas y qué diferencias encontramos con la situación actual? Recordemos que tras los años 20 vino también el crack del 29 y luego el auge de los fascismos en Europa. El auge del antisemitismo también. Yo pienso que una diferencia importante es que la guerra, las guerras en general tienen un punto final, o al menos las guerras mundiales lo tuvieron, un armisticio en el que terminó todo, al día siguiente la gente salió a celebrar en un frenesí, mientras que la pandemia ha tenido hasta ahora un par de falsos finales en los que la gente se puso muy contenta y regresó. Yo creo que ahora la gente ha perdido un poco la esperanza de un final abrupto. Es decir, hay precauciones que habrá que seguir teniendo, el miedo a las variantes va a durar un poco. Entonces, no veo un momento que se puede decir, es el punto final, vamos a irnos de fiesta. Va a ser un proceso lento y la gente va a tener miedo por un buen tiempo.
Ese final abrupto ya no se ve, como decía Ricardo, llegan las variantes, entonces ese frenesí a lo mejor ya no va a ser tanto como pensábamos que iba a ser. Esa final de la crisis, todo el mundo de fiesta. Es la diferencia, creo, con los años 20 del siglo XX, es que no sabemos si habrá un final, un abrupto. Hablamos de una guerra en los años 20 del siglo XX y había también una pandemia de gripe, pero se acabó. En la crisis actual no sabemos si va a acabar en 1 año, 5 años, 10 años, así que por eso tengo duda. Hace unos meses te habría dicho, sí, hay una frenesía, queremos vivir, pero ahora ya no sé porque no vemos la salida. Y la diferencia también, creo, es que tenemos otros temas muy preocupantes como pienso en el cambio climático o la relación a la consumación, etcétera, que son muy distintas de lo que pasaba en los años 20 del siglo XX. Hay una urgencia en el planeta y tal, y hay muchos otros problemas que no tenían y que tenemos que enfrentar ahora. Y son más urgentes, creo, que la pandemia. Héctor. Sí, creo que también hay un poco de mística del rupturismo, ¿no? De ese momento mágico del antes y el después, a partir del cual todo cambiaría. Hombre, es un motor de la utopía, está claro, pero creo que tenemos que tener una consideración un poco más realista, más política también de lo que es la vida colectiva y de cómo puede cambiar para mejor, ¿no? En el corto plazo, desde luego, no estamos ahí, no estamos en el momento del frenesí. Tenemos el hito de inventar vacunas en 10 meses, que ha sido algo inédito, pero también el desafío de las variantes. Luego también habrá que hacer frente, digamos, a las secuelas psicológicas que deja esta crisis, como digamos, en una etapa próxima. La poscrisis, entonces, tendrá escenarios progresivos, distintos. Sí, y creo que un punto muy importante es las modificaciones a nivel social. El hecho de que la pandemia obligó a un encierro, que obligó a un consumo a domicilio de cultura, de comida, a la ruptura de muchos lazos sociales y que ya era un proceso que había empezado con Uber, con Amazon, con Netflix y que se agudizado. Y que se ha agudizado porque la gente en un momento tenía miedo de salir y se acostumbra finalmente a que todo llegue a su casa. Entonces yo creo que la relación con la ciudad, con los espacios públicos va a cambiar. Yo supongo que la gente va a ir mucho menos al cine, al teatro. Esos lazos los damos por rotos. O sea, los damos por... Hay un cambio. Yo imagino que no va a haber la misma cantidad de público para los espectáculos en general porque mucha gente se acostumbró a consumir la cultura que le llegue. Y supongo pero al contrario, nos falta la cultura, creo, especialmente en París, donde los apartamentos son pequeños y creo que hay una frenesía ahora de ir al cine, en el teatro, porque faltó mucho, y en los restaurantes. Pero es muy difícil hablar de todo el mundo porque hay tantas tendencias diferentes y niveles sociales. Es que hay tendencias muy distintas, efectivamente, porque sí que hablamos de esas ganas de ir al teatro, de ir al cine, porque ha faltado eso, pero también hay mucha gente que se ha aproximado a la cultura y que le ha salvado la cultura estos meses de confinamiento y se han podido acercar a perspectivas culturales que no tenían en sus propias vidas. Eso también le ha pasado a gente, ¿eh? Sí, hay gente que nunca habían visto tantas películas, no sé, hay nuevos modos de vida, de consumación, pero es difícil. Y estamos en París, que no refleja a toda Francia, no sé, Aitor, creo que tenemos ganas de salir. Hay un apetito muy fuerte en estas últimas semanas por ir al restaurante, y no solamente por comer. O sea, nos damos cuenta que lo que nos faltó en el restaurante no es la comida. Comer, obviamente seguimos comiendo. Lo que nos faltaba es el restaurante como espacio social, como espacio de encuentro, como espacio teatral, y los restaurantes, cuando nos faltaron, nos dimos cuenta de que eran una especie de signos de puntuación de nuestras ciudades. Pero, que si no, la ciudad... Sí. No tenía cadencia, vamos. Pero al mismo tiempo estamos hablando de dos mundos. El restaurante, teatro, cine, digamos, cierto cine tal vez menos comercial. Al mismo tiempo, el McDonald's, el KFC, la gente se acostumbró y uno ve las enormes cantidades de personas que llevan domicilios a su casa. Sí, y es decir, hay gente para la que ir al restaurante es una experiencia social. Hay gente que va al restaurante por comer y no está yendo. Y hablamos, o sea, la comida rápida se está llevando a casa. Los grandes cines, los grandes estudios no están lanzando sus películas. Disney no lanza sus películas en el cine, sino en video. Entonces, tal vez para una cierta élite que se permite esa cultura
quiere ir al teatro porque es un espacio social o al restaurante, es una parte, pero para la cultura de masa, mucho del consumo se orientó hacia el domicilio. Pero fijaos, estáis hablando de tendencias cruzadas, es muy difícil imaginarse qué mundo va a salir de todo esto, ¿eh? Porque hay incluso tendencias que se contradicen entre sí. Por ejemplo, cuando hablamos del terreno de lo económico, hemos hablado muchísimo durante esta crisis que vamos a repensar nuestro modelo de consumo, que vamos a volvernos más ecológicos, que esta crisis es un llamamiento de atención. Y al mismo tiempo hablamos de a ver si se acaba esto pronto para un frenesí de consumo, para dar un arreón al consumo. Parece contradictorio también y no sabemos exactamente qué tendencias definidas van a salir. Lo acabamos de nombrar en la cultura, lo podemos ver en el consumo, no lo tenemos claro cómo va, no nos imaginamos cómo va a ser ese 2025 cuando ya tengamos perspectiva con la atalaya del tiempo, ¿verdad? Me parece que estamos divididos entre corto plazo y largo plazo, Sí. que a corto plazo queremos el mundo de antes, queremos comprar ropa, salir y tal, pero a lo largo plazo, cuando lo pensamos, hay muchos problemas, lo hablamos un poco, el planeta y tal, y sabemos que tenemos que cambiar. Y lo sabíamos antes, y la pandemia nos llamó la atención, que tenemos que cambiar cosas. ¿no? Sí. Yo creo que también estamos en una diferencia entre grandes estructuras de consumo Sí. y pequeños lugares de vanguardia donde sí que ahí se lleva a cabo pues, un intento de cambiar nuestras maneras de consumo, nuestra relación con el viaje, un viaje más ecológico, viajar menos, viajar mejor, etc. Hay que esperar que pues, esas pequeñas tendencias de progreso terminen siendo influyentes en la estructura. Viajar menos, ¿no? pero todos estamos esperando que no haya restricciones para viajar más. Son esas contradicciones en las que planteamos hoy en Primera Plana, ¿no? Porque son contradicciones que Son tenemos contradicciones que... enormes y terribles que cada uno tiene que afrontar. Es decir, también cada uno pone el límite donde cree que tiene que estar puesto. También existen otras modalidades de viajar. Por ejemplo, el tren de noche está volviendo fuerte, por ejemplo. Es decir, que hoy ir un fin de semana a Milán o a Edimburgo, pues a lo mejor ya no iremos en avión. Pero de nuevo, es decir, sigue siendo una cosa es decir, el tren es más caro que el avión para viajar en Europa. Es decir, que finalmente la gente que va a ir a Milán por un fin de semana, tal vez a consumir en los restaurantes no más elegantes, sino de comida rápida, va igual tomar el avión. Entonces, ahora que tú decías, nos replanteamos nuestra manera de consumir. ¿Quién? Pero Todo lo el que mundo pasa, no creo. Para viajar, lo que pasa es que es muy complicado y hay mucha gente a quien no le gusta tanto viajar y prefieren no esperar 3 horas en el aeropuerto, hacer test y tal. Yo viajé hace 2 semanas y es una expedición. Es interesante porque me parece que viajé como mis abuelos viajaban, que era como una expedición, era tan feliz llegar, no estaba Que seguro. no sea una cosa banal, que sea una aventura, ¿no? Sí. Y también reinventar pues, Sí, un viaje más asequible. De la misma manera el restaurante, Más hombre, largo. y el restaurante, el kebab de barrio, también es un lugar social de encuentro, es decir, la gente se reúne y, en fin. Me van a dar unos segundos, hacemos una pequeña pausa en este punto y en unos instantes continuamos aquí en el debate en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Clara Luciani. Passionnément, un peu, beaucoup, pas du tout. Conti Bilong. Nalavudiwa munao makomongo matiti bwami nabisewa munao miyombo mongo misidodi. David Kerol. Here I come in the flesh and bone. I was made in love, need your body and soul. I keep on failing. Life and ease, it's full of ups and downs, bumps and roads. Our spirit is combining, you know. Muzi and the Temple. I need that, some good love. I need that, peace of mind now. I need that. RFI. Seguimos en Primera Plana aquí en RFI en France 24.
¿Habrá desenfreno y felices años 20 en el mundo de la pospandemia? ¿Va a ser esto Sodoma y Gomorra? Es la cuestión que nos planteamos con nuestros invitados, intentando poner un punto de distensión a esta situación, desde luego, pandémica que nos asola. Lo hacemos con Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador en París, Miriam Levin, editora de la revista Chic Magazine, y Aitor Alfonso, crítico gastronómico. Hablamos de muchos conceptos como derroche económico, consumo, frenesí sexual, innovación, hedonismo, búsqueda del placer. De todos ellos, ¿cuáles ven más enfocados a la etapa de la pospandemia, Ricardo? Es que frenesí sexual. Frenesí sexual no, pero Sí, por favor. frenesí sexual ya había y... Hombre, Pues sí, supongo que en confinamiento. Sí, bueno, no, en confinamiento frenesí solitario, pero... No, pero hay tendencias también varias. Hay gente que ahora quieren salir. Yo leí, yo no veo mucha gente en frenesí sexual ahora, pero lo que leí, hay gente que sí, ahora que ya están vacunadas, salen, hacen fiesta. Creo que es también una cuestión de edad. Los jóvenes salen mucho en París ahora. Los jóvenes están de fiesta, quieren tener frenesí sexual. Lo pasaron horrible. Sí, bueno, tener 20 años, 22 años, ¿te ahorita imaginas sí es construir horrible. tu vida sexual, tu vida social en esta situación? Es Claro, terrible psicológicamente. Y Así que esos en el creo plano que del están desarrollo. más en un frenesí. Pero más allá del chascarrillo de si va a haber unos años de frenesí, Sodoma y Gomorra, les quiero preguntar una reflexión quizá que vaya un poco más profunda. Es decir, ¿creen, por ejemplo, en una liberación sexual como resultado que salga de esta crisis? Es decir, enfoco más el sexo en una perspectiva política incluso. No sé, creo que cambiaron algunas cosas. De la frenesí que había antes, mucha gente dicen que ya no quieren eso, que quieren alguien para vivir porque el confinamiento fue muy duro. Pero también ahora es el verano en También Francia. pasa lo contrario. Sí, también pasa. Y es interesante porque ahora es el verano y todo está abierto en Francia y hace sol y tal. Así que creo que vamos a tener una pequeña Sodoma y Gomorra este verano, pero sabemos, en contrario al año pasado, sabemos que en septiembre ya la fiesta se va a acabar. Así que hay un poco de miedo también. Lo que leí también es que nos acostumbramos a no tocarnos y eso es una realidad y no sabemos cuánto tiempo eso va a durar y tal vez va a cambiar muchas cosas. Pero más allá del Sodoma y Gomorra, del frenesí sexual, me refiero a que si, digamos, en los momentos de reflexión o de momentos más reflexivos del confinamiento valen también para enfocar o para replantearse la vida sexual y avanzar hacia una liberación sexual en el plano que sea. ¿Eso lo creen? Aitor. Hombre, yo creo que eso es un trabajo que toma mucho tiempo y mucha energía y que venía ya de más lejos. Es decir, la cuestión replantear la liberación sexual es que le exigimos mucho al COVID. En realidad, si pensamos que este virus va a cambiar de cabo a rabo nuestras vidas para un mejor y que vamos a vivir desnudos después de esto, ojalá, pero no lo creo. Es decir, que hay estructuras mucho más dominantes que este virus y que determinan de manera más profunda en nuestras vidas. Va a ser muy gradual, es decir, en todos los terrenos va a ser muy gradual. Las tendencias que se pueden acentuar, vamos a ver un efecto a largo plazo. Yo no imagino una... Porque ya había una liberación sexual antes, vivimos un periodo de liberación sexual. No creo que el COVID vaya a acelerar. No sea detonante de un acelerador. No. Muchos artículos hacen referencia al concepto del hedonismo, tanto de consumo rápido como del tema del frenesí sexual, la búsqueda del placer a la salida de la crisis. ¿Por qué necesitamos de ese hedonismo? A lo mejor desde la gastronomía se pueda responder a esto. Hombre, yo creo que ir al restaurante y repito, que sea del que va de barrio hasta un restaurante más gastronómico, pues es un momento, yo creo que nos extrae de la urgencia también, ¿no? del día a día. Es decir, ir a un restaurante es entrar en otra temporalidad, es ir a buscar un placer que nos saca de una vida de urgencia en la cual de hecho creo que el virus nos ha metido en profundidad. Es decir, el tiempo del COVID era un tiempo liso, un tiempo blando, un tiempo raro, ¿no? Pero buscar el hedonismo de una forma muy urgente no es la mejor garantía de pervivencia del sistema, de no replantearte el sistema. Es decir, hombre, sin duda, si no concientizas tu placer y lo que cuesta y lo que implica, pues está claro que no. ¿El hedonismo juega a favor del sistema en estos casos, Ricardo?
No, no necesariamente. No. No necesariamente. Creo que pensando de pronto algo que se nos quedó por fuera es el movimiento de la gente hacia afuera de las ciudades, que también es importante. O sea, mucha gente abandonó las ciudades y eso sí puede tal vez producir nuevos modelos, por ejemplo, de familias más nucleares, porque pues en una región rural no hay toda la posibilidad de hacer todos los contactos, no hay. De pronto también la gente se puede, en otra dinámica que se suma a estas, buscar más como su núcleo, porque los confinamientos nos acostumbran al núcleo. Para unas personas fue desastroso y quieren explotar, para otras fue descubrir algo. Se vieron obligadas a convivir más en círculos cerrados y hay gente que por su personalidad o porque son introvertidos le conviene y ahí hay un cambio tal vez. El profesor de sociología Nicolás Christakis de la Universidad de Yale es uno de los que ha teorizado sobre la vuelta a los años locos, a los felices años 20. Dice, sin embargo, que no es un futuro inmediato. Lo fecha a partir de 2024, es decir, nos quedarían todavía 2 añitos y medio para llegar a esto. Es decir, antes de 2 años y medio, nada. Y sí que dice que hay tendencias que podremos visualizar bien. Típicamente, dice el profesor, típicamente en periodos de pandemia la gente se vuelve más religiosa, ahorra más dinero y le toma más aversión al riesgo. Tiene menos interacciones sociales y se queda más en casa. Dejas de ver a tus amigos. La tolerancia al riesgo en todos los campos de la vida parece algo intrínseco a la salida de las crisis largas. ¿Están de acuerdo que cuanto menos sí que esa aversión al riesgo se neutraliza? Sí, es lo que hablaba antes del programa, el síndrome de la cabana, el síndrome de la cabaña. Lo vemos ahora que después de un año en casa es difícil para muchas personas salir, tienen miedo y no es solo miedo, es algo de te acostumbraste y ver a gente te cuesta más, el lazo social te cuesta más y eso me da un poco de miedo porque el ser humano necesita a los demás y a veces, aunque lo quieras, no lo puedes. Y los jóvenes vimos que había mucha depresión, muchos suicidios, y así que tenemos que cuestionar eso y por eso ahora yo no me esperaba eso para el verano. Yo creía que tendría más euforia, pero espero que en 2024 va a llegar. Es que hay tantas cosas que nos esperan que es muy difícil saber. Y hay Francia y el resto del mundo también. Aitor. Sí, yo creo que nos ha, digamos, limitado en las aventuras sociales, ¿no? Bien sea salir, ir al restaurante, conocer a otra gente y tal. Y efectivamente yo creo que hay que reaprender un poco esa disponibilidad a las microaventuras, ¿no? Y hay mucha gente que sigue muy flipada, la verdad. Sí, hay miedo. Pero de nuevo en esta cuestión yo vuelvo a la incoherencia un poco, porque claro, hablamos de que nos cuesta más ese lado social, que nos hemos acostumbrado menos, y se supone que durante esta crisis hemos estado una y otra vez subrayando la cuestión de que si vamos a ver si aprendemos, que estamos aprendiendo el cuidado del otro, ¿no? Que si algo nos deja la crisis es la importancia de los cuidados. Es un poco contradictorio, ¿no? Lo interesante, yo creo... ¿En qué punto nos situaremos en la salida de la crisis? Es decir, ¿realmente qué tendencia habrá a largo plazo? A lo mejor lo de la slow life es interesante porque lo sabíamos que necesitábamos más slow life, más cuidar a tu vecino y todo. Y eso lo aprendimos. Este año creo que aprendimos de una manera violenta a quedarnos en casa, a hacer menos cosas, consumir menos y a ver lo que va a quedar. Van a quedar cosas buenas, creo, también. Ricardo. Sí, pues aprendimos, pero también olvidamos. O sea, mucha gente... Ricardo es escéptico. Soy muy escéptico. Yo pienso que los cambios no se dan tan rápidamente y que hay unas dinámicas, o sea, más allá de la decisión individual, que personalmente uno puede decir, voy a consumir menos. O sea, yo no creo que nadie aprendió a consumir menos. O sea, la gente que ya tenía una conciencia, puede que se dijo, es posible consumir menos. Mire, se puede. La gente que no la tenía, yo no sé, no creo que masivamente el COVID haya hecho a pensar a la gente vamos a consumir menos. O sea, se consumía menos porque no había. Pero el tema del maquillaje, por ejemplo, para las mujeres, el confinamiento, las mujeres se dieron cuenta que los tacones, el maquillaje, todo eso era un poco superficial. Hubo un artículo en Nueva York que decía, ahora las mujeres quieren volver a poner tacones y tal, pero yo creo que para las mujeres hay muchas injunción que bajaron, que tienen ahora un poco menos de presión sobre el físico y hay mucho más naturaleza ahora. A ver si queda. Hay también una tolerancia, es un cambio que yo veo, la tolerancia que la gente, aparte del trabajo, tiene otra vida. O sea, la gente se acostumbró a que
pues está trabajando sin tener que estar vestido para el trabajo porque está en casa, a que ladra el perro, llora el niño, y a que eso que da un poco vergüenza si en una llamada profesional se escuchan esos ruidos, ahora se tolera. O sea, de ahí puede tal vez haber un cambio positivo en admitir que la vida no es solo trabajo. Sí, el capitalismo lo permite, quién sabe. Para más o menos la gente de nuestra generación, me puedo permitir decir que la COVID ha sido un punto de inflexión, es algo que, bueno, que va a marcar nuestras vidas y que vamos a recordar. Sin embargo, hay muchos expertos que dicen que no va a ser la única pandemia que vamos a vivir en nuestras vidas. Y les pregunto, ¿qué lecciones vamos a sacar de esta pandemia para las pandemias futuras que seguramente vamos a vivir? Según muchos expertos, las vamos a vivir. Hombre, ¿qué sabemos? Es que no sé si esas decisiones se toman a nivel individual, claro. Aquí lo que viene son también los grandes movimientos colectivos, ¿no? Sí, hay una urgencia ecológica que hay que intentar solucionarlo en cuanto antes, está claro. O sea, pero eso también tiene que ver con decisiones políticas a más alto nivel. Pero, por ejemplo, ¿no? Si ahora se produjera un COVID-21, un COVID-22... ¿sabríamos que hay ciertos errores que no volveríamos a cometer? Yo creo que el paralelo con los años 20 es súper pertinente. Salimos de la Gran Guerra y dijimos, aprendimos, no habrá otra guerra, sabemos cómo manejar los conflictos. Y el ser humano. Y el ser humano en 39. Estoy de acuerdo a los 20 años otra. A los 20 años otra. Sí, yo también soy un poco pesimista. Olvidamos mucho porque gracias a eso vivimos, pero... la próxima vez que hay una pandemia vamos a llevar mascarillas, no vamos a esperar 6 meses para hacerlo y creo que hay como... Y a lo mejor nos la tomaremos en serio un poquito antes también. Sí, claro, ¿no? hay cierto aprendizaje, ¿no? También, ¿no? Sí, claro. Y lo del contacto físico, les gestes barrières y esto, ahora aprendimos y nos vamos a quedar con eso. Y es que quizá nuestros contactos físicos han variado, pero para toda la vida. Y no sí, nos hemos dado. Eso me da un poco de miedo, pero creo que sí está cambiando, no sé. Hemos perdido algunos reflejos, no sé si van a volver. Pues ha sido un placer contar con ustedes hoy en Primera Plana y sacar estas lecciones de lo que puede dar esta pandemia a nivel personal y de, bueno, ver más o menos qué tendencias se pueden vislumbrar para el escenario de la pospandemia. Muchísimas gracias, Eduardo, Miriam, Aitor, y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.